Reserva Federal es una convocatoria de artistas sub-35 donde participamos Espacio Galería Madhouse, Infrarrojo, Revista Tonic, Arterias, que es una galería virtual, y dije Revista Tonic. Sí, estamos trabajando también con siempre yo lo digo al revés, como la antigua, Librería Nacional, y ahora le dicen Nacional Librería. Nacional Librería. Hoy día nos toca a nosotros y creo que con un tema que es muy importante, que es arte latinoamericano contemporáneo. Lo conversamos la otra vez con Camila y la sensación es que hay un desconocimiento muy grande entre los artistas chilenos, y no solamente los jóvenes, de lo que está pasando en Latinoamérica. Hoy día tenemos no es fácil, Raiza Cavalcanti, socióloga de arte, investigadora, profesora y crítica, muy crítica de arte. Camila Opaso, editora de la revista Tonic. Te doy la palabra. Gracias. Bueno, primero quiero agradecerte, Raiza, por estar conmigo siempre desde que se inventó la revista. Al igual que ayer María Gracia Moscatello apoyó la revista desde el inicio, Raiza también. Bueno, la idea del tema de hoy tiene que ver con ciertos como pensamientos que han surgido a través de la revista. Al igual que ayer hablamos del rol del artista, hoy día el foco tiene que ver con el arte latinoamericano y lo que está sucediendo a nivel región. Raiza viene llegando de Brasil con mucha información, así que creo que es más pertinente que hables tú, pero tenemos ciertos tópicos para ir tocando, y al igual que ayer la idea es que esto sea una conversación, o sea, si quieren opinar, decir algo, interrumpir, nosotros no tenemos la verdad, queremos salir todos nutridos. Lo primero tiene que ver con poner la punta del iceberg, que es la relación que se forma en Latinoamérica con el resto del mundo cuando deciden deseuropeizar su lenguaje, y a nivel regional instalarlo como un lenguaje que por el simple hecho de pertenecer a la región de Latinoamérica ya es universal en sí mismo, ¿cierto? Esa originalidad que tiene el lenguaje latinoamericano, esa prestancia, las paletas cromáticas, los diferentes tópicos que tocan, ya sea el territorio, la naturaleza, los sistemas políticos. Por lo menos 6 años atrás, hace 2 bienales de Venecia atrás, se clava un poco esta bandera y justamente lo hace Brasil y dice: nosotros ya no estamos buscando la universalización del lenguaje en base a los discursos de Europa o de América del Norte, y vamos a poner los propios lenguajes de nuestro país, de nuestra iconografía, en pos de las artes visuales. Y la visión que tienen de la visualidad, de los iconos, la simbología y los intertextos que se generan. Cuéntanos un poco también como tu visión acerca de este... yo quería como, por hablar de Brasil, Brasil sí, en los últimos años, tiene razón, ganó esa posibilidad de hablar de una manera, tener una voz como activa, digamos, en el mundo no solamente del mercado y especialmente el mundo institucional, que son cosas distintas. El mercado siempre parece más como abierto a la participación latinoamericana, a recibir los críticos y a escuchar las voces, mientras la institución todavía sigue como un poco más cerrada en una verdad académica que a veces exotiza Latinoamérica. Todavía tiene hay como una especie de descompaso, y eso es lo que estoy relatando lo relata mejor una investigadora que se llama Silvia Werneck, que hace estudios de la relación latinoamericana en términos de mercado y ese pseudo fin de la relación centro-periferia, que de alguna manera no es que se acabó esa relación centro-periferia como el centro plantea, porque desde el centro sale el discurso de que no hay más centro, no hay más poder homogéneo. El mismo Occidente se empezó a replantearse como el lugar universal. Entonces
parece que está todo muy abierto y muy fluido, pero en verdad todavía estas jerarquías siguen existiendo y siguen imponiéndose a los artistas no centrales. Claro. Cuando hablamos del centro, por lo general hablamos de Europa. De Europa, claro, como esa especie de metáfora de Europa y principalmente Estados Unidos, que Estados Unidos es un lugar aún más como central y ejerce un poder un poco económico y simbólico aún más grande que Europa. Si uno se fija en los estudios de mercado internacional, siempre Estados Unidos está en punta. Ahora su componente más directo y más pesado es China. Y eso nunca pasó con Brasil, por ejemplo. Brasil nunca logró este nivel de competencia en términos económicos como China logra. Pero Brasil, por su reciente proceso de desarrollo económico, logró tener un espacio más como activo Y autónomo. Incluso yo quería leer una cita de Michael Asbury, no sé si lo ubican, no sé si la pronuncia tan así también, Michael Asbury, que es un crítico de arte londrino, pero que nació en Brasil. Entonces mantiene una relación con Brasil muy cercana y es uno de los pocos críticos, junto con el Guy Brett, que es otro crítico londrino, que también es casado con una chilena, que mantienen esta relación más cercana y tiene una visión menos central desde el centro. Entonces, el Michael Asbury hace una cita que yo encontré interesante decir, que es Brasil, por su reciente desarrollo económico, logró ser un par equivalente en términos económicos y de hacer negocios. Entonces el exotismo, eso él está hablando sobre la relación del arte americano con el exotismo. El exotismo tiene que ver con una cuestión económica. Mientras estés más desarrollado económicamente en condiciones de hacer negocios, dejas de ser exótico. Soy más artista, sufriente, político, rebelde, resistente. Soy un artista contemporáneo que plantea todas esas cuestiones desde la estética, desde el pensamiento estético, que era una especie de privilegio de Europa. Es como que los artistas americanos no tenemos el privilegio de la estética, del pensamiento estético. Tenemos la acción artística, tenemos la actividad artística, pero sigue siendo leído todo eso desde este lugar de la violencia, de las pasiones, hasta del barroco incluso. Porque sí tenemos una historia del barroco en nuestra formación estética también. El Eroitizica hace un manifiesto neoconcretista junto con otro artista de Río de Janeiro. Y en ese manifiesto lo que él plantea es una vanguardia brasileña, la creación de una vanguardia brasileña, que no necesariamente se reporta a los procesos vanguardistas de Estados Unidos, a pesar de que el neoconcretismo es un desarrollo de la entrada del concretismo en Brasil. Pero ese desarrollo lleva el arte brasileño a explorar el cuerpo, a explorar la performance, a explorar el ambiente, relaciones, y todo eso se constituye en esta vanguardia brasileña que ocurre paralelamente a lo que ocurre en Estados Unidos con los conceptualismos, pero es otro proceso, es un proceso que parte de otra necesidad, la necesidad. El Eroitizica decía algo que era muy interesante, él quería llevar el color al ambiente. Y por esta necesidad de llevar el color al ambiente, él crea una ropa que llamaba parangolés, que eran unas capas y que el parangolés solo existía cuando alguien lo vestía y bailaba con el parangolés. Entonces, el parangolés no era una performance para el Eroitizica, era un color en movimiento, un color en acción. Entonces son procesos que son muy peculiares de momento, porque Brasil pasaba en este periodo, inicio del proceso de dictadura ya, inicio de
de otros quiebres políticos que ahora estamos viviendo de nuevo. Voy a hablar de eso más adelante. En este momento ya se planteaba no una copia de un discurso europeo, artístico europeo, pero una producción artística brasileña, pero que obviamente dialogaba con estas otras acciones y movimientos artísticos mundiales. Y yo creo que actualmente lo que pasó es que desde los años 89 hay un hito, que hay una exposición, no sé si ustedes conocen, que se llama Magicien de la Terre, que ocurrió el año 1989 en París. Y muchos investigadores sitúan esta exposición como una especie de hito que enmarca el nuevo movimiento de internacionalismo en el arte, el nuevo globalismo, digamos, que es el globalismo postmoderno, que es Occidente ya empezando a plantearse el lugar del universal, la queda del discurso del universalismo, del pensamiento, la puesta en tela de juicio del discurso occidental, del arte, del esteticismo. Y esa exposición es polémica hasta el día de hoy, hay varios estudios sobre ella, porque el curador elige a artistas de todo el mundo y elige artistas que son Ciro Meirelles, por ejemplo, en Brasil. Ciro Meirelles es un artista de los años 70 que hoy en día es mundialmente conocido por sus instalaciones, él era un artista conceptual también y hoy en día trabaja con instalaciones, con obras tremendas, y al mismo tiempo invita a un artista que era un tipo que se llamaba Mestre Didi, que era una especie de persona que trabajaba con el candomblé. El candomblé es una religión, es la religión africana, muy potente en Brasil. Y él no era un artista como Ciro Meirelles. Ciro Meirelles era un artista que estudió en la academia, un artista que trabajaba desde el lugar de la estética europea, universal, qué sé yo. Y el Didi no, él era un artista popular. Y se criticó bastante esas elecciones curatoriales que seguían poniendo el arte de otros lugares, de otras regiones, como siempre conectada al exótico, al popular, al religioso, y pone a Ciro Meirelles al lado de otro, o sea, no hace una diferenciación entre esos dos artistas que son del mundo de arte distintos, porque hay mundos de arte distintos. Este que estamos acá es un mundo de arte que es distinto del mundo de arte de la artesanía, por ejemplo. No son mundos que no se pueden comunicar, obvio, se pueden comunicar, pero cómo se comunica, de qué manera se hace esa comunicación, es un problema que hay que plantearse. Yo creo que Brasil ha sido súper propulsor en esta nueva identificación del latinoamericano con su propia tierra, ¿cierto? Como por lo menos la visión generalizada que teníamos desde Chile es que antes de la dictadura había toda una suerte de unificación con respecto a la imagen de los latinoamericanos. De hecho, hay un término que usamos, que se usa, yo no lo uso, pero que tiene que ver con el charango lila, como el latinoamericano, el charango lila, y se lleva ese imaginario a un campo que se hace precario automáticamente desde el propio discurso de los chilenos para sí mismos, digamos. Y me da la sensación que en estos sucesos que tanto tú estás planteando como las bienales que planteé yo, que Brasil lleva el estandarte y para con esto del exotismo, que es un concepto que se ocupa mucho internacionalmente, como el chileno exótico, el peruano exótico, el boliviano exótico, el brasileño exótico, y empieza a existir una nueva conformación de pensamiento. Y creo también que eso lo evidencia bastante el contexto actual. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero cada vez los países tienen más ferias de arte, por ejemplo. O sea, la instalación del mercado cada vez es más fuerte. Por lo tanto, en Latinoamérica ya se habla como una región que maneja las variables del mercado primario y secundario a nivel mundial. O sea, hay muchos informes que dicen que en Latinoamérica, el arte latinoamericano,
son las tendencias de compra de las grandes potencias del mundo del arte. El tema de las bienales, las situaciones políticas, esta suerte de activación del coleccionismo, que yo al principio pensaba que estaba sucediendo solamente en Chile, y viajando a las ferias me empecé a dar cuenta de que hay un neocoleccionismo instalándose de los propios latinos para sí mismos. Entonces, pero las galerías latinoamericanas, yo veo que las de Brasil están cada vez como ganando mayor reconocimiento internacional, y sí, el coleccionismo en Brasil también está bastante fuerte. Yo creo que tal vez ahora con estos actuales eventos, pues todavía no se sabe qué va a pasar con todo ese proceso, pero los 10 últimos años hay un estudio que se llama, de una institución que se llama BACT, que es una institución como el Pro Chile de acá, es equivalente al Pro Chile. Y hace unos años atrás se creó una red de galerías brasileñas con el fin de internacionalizar el arte en Brasil. Y eso generó un crecimiento enorme de participación de las galerías en ferias internacionales, y generó incluso un nuevo como momento de ese mercado primario mundial. Las subastas son cosas que para Latinoamérica todavía es bastante limitado. ¿Sí? Llegar a un artista latinoamericano, llegar a recién fue la Frida Kahlo, tuvo una venta que fue súper, pero no llegó ni a mitad de lo que se ve, lo que vende Daniel Hirst, por ejemplo, todavía. Una pregunta, porque en el fondo estamos hablando del arte latinoamericano y las relaciones que podríamos llegar a tener nosotros entre nosotros. Indudable que lo que están planteando es este nuevo renacer del arte latinoamericano, pero ¿cómo podemos plantear la relación histórica que tenemos con Latinoamérica? Brasil tiene la escuela de antropofagia, Osvaldo Andrade por medio, está la escuela Madrid, está, no sé, la escuela del sur de Torres García. Los últimos intentos, por ejemplo, de los conceptualistas del sur cuando hacen perder la forma humana, ¿cómo eso, por ejemplo, puede refrescar nuestro imaginario de vernos? ¿Cómo vernos? ¿Para qué vernos? Sí, mira, yo creo, en una opinión personal, ni siquiera es una opinión de especialista, yo creo que, por lo menos desde Brasil, estamos tan preocupados, yo veo que las galerías y los artistas están tan preocupados en participar en un circuito internacional, que a veces se pierde un poco eso que estás planteando, de cómo verse entre los vecinos y verse nosotros mismos. E igual existen redes como alternativas y redes de colaboración, y yo creo que una cosa que se creó, que fue la Bienal de Mercosur, fue una de esas instancias que encuentro muy importante, de tratar de conectar a los vecinos, de verse entre nosotros. Y yo creo que en los primeros años la Bienal del Mercosur funcionó bastante, y yo ahora no podría decirte, porque hace unos 2 años que no acompaño más a la Bienal del Mercosur, etc. Pero puede que esa Bienal haya tornadose una Bienal más, no en el sentido de que se tornó como un evento internacional más. Los proyectos que había en la Bienal de Mercosur tenía claramente esa intención de crear diálogo, crear como redes internas, pero no sabría decirte ahora si eso sigue siendo así, si sigue ocurriendo ese tipo de... En realidad mi pregunta es más orientada a la cosa histórica, cómo nosotros podemos sentirnos no tan huérfanos y tener una relación real, por lo menos estamos hablando del siglo XX y parte del XXI, con lo que somos. O sea, es obvio que esas vanguardias miraban mucho a Europa, tenían relación con estas nuevas visualidades, pero se produjeron acá. Es como pensar, no sé, Amerindia, el proyecto de la ciudad abierta, pensar en la Escuela del Paraíso, también tiene algo que ver con una propuesta desde este lugar, desde el espacio acá, como decía Ronald Kay. ¿Cómo eso podemos tomarlo y usarlo para relacionarnos? Perdón, yo creo que también hay un tema que es súper importante, es que para llegar a tener redes internacionales
primero tenemos que tener redes acá. Y yo creo que este país es un ejemplo donde están en general todas las redes cortadas. Es decir, falta todavía un proceso de confianzas entre los artistas, los críticos. Es decir, este país es un país que está lleno de desconfianza. Y yo creo que también hay un factor histórico que lo tocamos ayer de alguna u otra forma en el conversatorio, que tiene que ver con, y yo insisto en este tema, la inclusión del mercado del arte fuertemente en Chile en los años 90, cómo se sucedieron todos esos años, tiene que ver también con que cada uno de los agentes se hiperindependizó y se metió en un trabajo de un individualismo que no tiene características algunas para la globalización que existe ahora, ¿cierto? Entonces, de hecho ya porque tú el espectador está dividido en 3 espectadores diferentes. Tiene que ver con el silentismo que tiene el artista en su propio taller, que lo tocamos ayer, la falta de colectivo, la falta de reconocimiento histórico de dónde somos, de dónde venimos, cómo se creó nuestra línea de pensamiento en términos de ser chileno, ¿cierto? Y de ahí llevarlo al ser latinoamericano y cómo se genera esa conducta desde la región hacia lo internacional, pero que lo internacional sea una consecuencia, ¿no? Es lo mismo que hablábamos una vez de la hiperproducción que hay ahora, con esta inclusión del mercado, los artistas pensaron que había que hacer una hiperproducción y lo más importante es vender. Y aquí que la obra de arte se torna en un objeto, no en una consecuencia de un proceso y de una investigación. Todo eso habla de esa individualización. Entonces, mientras no se corte esa individualización, yo creo que es muy poco probable poder abrir esas redes y reconectar y volver a mirar, porque el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, yo creo como chilenos, es mirar para atrás, volver a mirarnos y avanzar. Y creo que ahí hay una suerte de sinergia que tenemos que nosotros volver a establecer. Y como entender que también el tema del coleccionismo, que ha tenido un levantamiento total con respecto a lo latinoamericano, que lo hablamos hace como 2 semanas, tiene que ver ahora con pensar qué se colecciona, qué piezas se van a comprar, cuál es el patrimonio que se va a establecer de lo latinoamericano. Coleccionar es comprar obras todos los días o es decidir qué piezas se compran. ¿Es el hiperconsumo o es la democratización del arte latinoamericano? Entonces yo creo que ahí hay una serie de variables que es interesante volver a pensar y volver a cuestionarse para poder entender esta red y cómo volver a comunicarnos. Primero hay que salir del nicho pequeño en el que estamos y empezar, yo creo, a volver a mirar más allá de las propias fronteras de nosotros mismos. Todos los debates, todas las discusiones, las mesas, conferencias, este tema es central. Este tema de cómo Latinoamérica sigue siendo Latinoamérica, incluso la misma denominación Latinoamérica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es Latinoamérica? Latinoamérica es Brasil, es Chile, es Argentina, es México, y que tenemos todos que somos tan iguales porque somos vistos como iguales. Entonces, esa misma definición Latinoamérica es problemática, pero al mismo tiempo ella es políticamente necesaria por plantear una geolocalización también, un lugar de dónde se hace, de dónde se parte. Claro que Brasil no tiene los mismos procesos históricos que Chile, y me he dado cuenta cuando llegué acá que realmente no nos comunicamos entre nosotros, porque cuando era estudiante en Brasil, todas las cosas que veía, todos los debates que frecuentaba, todos los eventos, era Brasil, entre Brasil o Brasil pensando Estados Unidos o Europa. Rara vez había argentinos, o sea, a veces los argentinos penetran, pero yo nunca tuve en mi vida escolar entera ninguna conexión intelectual con nadie que fuese de Chile. Entonces, ¿por qué Brasil está tan aislado en su inmensidad, en su tamaño continental ahí? ¿Por qué se cree tan autosuficiente y no se comunica con su otro vecino? Porque no se habla de Uruguay, de Paraguay, de Venezuela, porque para hablar mal de Venezuela, para decir que Venezuela es un lugar que falló, que
el comunismo en Venezuela se acabó, algo como esta naturaleza, pero necesitamos diálogos y esto es fundamental. Y yo planteo ahora, recién viniendo de allá y viendo cómo las cosas ya están terribles, que es importante que nosotros que estamos en Chile miremos para eso y veamos, va a quedar nada. ¿Cómo hacemos para que esto no ocurra acá también? Disculpa que me tome también la palabra, pero es un tema interesante de ver qué nos une. También nos une los curadores europeos que nos tratan de mirar. Yo creo que lo interesante de reflexionar ahí es que miran esos curadores, o sea, porque Raiza toca siempre el concepto de lo exótico, que yo lo encuentro muy interesante, porque una cosa es que te miren como miraron a los Selknam encerrados en una jaula en París, que eso se repite constantemente en la historia de Latinoamérica, ¿cierto? Cuando uno va a la feria, o lo que pasó hace 2 bienales atrás con el curador africano, con Albania, Mongolia y Latinoamérica, teníamos los mismos procesos de visión, ya sea estético o intelectual, de los curadores del centro. Entonces, ¿qué es lo que miran? ¿Cierto? ¿Miran esta cosa exótica o miran los procesos profundos que se están teniendo dentro de la región latinoamericana en términos de reflexión, tiempo, pensamiento? Yo creo que ahí hay algo como que nosotros mismos deberíamos de empezar a discutir y poner sobre la mesa, como qué queremos que observen de nosotros. ¿Vamos a seguir siendo Tanzanita? Y continuar. Por ejemplo, Raiza ponía un término súper potente que era la idea del Mercosur. Lamentablemente las bienales en este momento en Brasil están muy deterioradas por la cosa económica, o sea, Curitiba, por ejemplo, es prueba fiel de lo que está pasando con su bienal. Y ahí hay algo que tenemos que ver. Por ejemplo, hubo un proyecto muy bonito que se llamaba Residencia en Red, que fue un proyecto a finales de los 90 pagado por Klaus Games, y que realmente se lograron juntar, eran 40 residencias en red desde México hasta Ushuaia. O sea, ahí había una cosa real de cómo los latinoamericanos nos fijábamos, y eso nos fuimos capaces de seguir manteniendo la flote, por ejemplo. La Bienal del Sur está tratando de hacer eso. La Bienal del Sur yo siento que es una nueva iniciativa que se ha propuesto investigar, una Bienal que se demoraron casi 3 años en sacar a la luz, porque fueron 3 años de investigación, y nace paradójicamente de un coleccionista que es director de una universidad y una curadora que es la curadora de su colección, arman toda esta reflexión y empiezan a insertar todos los países con todas las tendencias de estéticos pensamientos que se están suscitando en Latinoamérica. Y todo lo que han hecho, que ha tenido mucha y poca comunicación, tiene que ver un poco con esta interacción latinoamericana y yo recuerdo, no me había recordado de la Bienal del Sur. Sí, fue un proyecto muy bueno y muy interesante y muy potente para eso, para generar estos canales sur-sur de comunicación. Tú tocaste un tema que yo quería, para complementar lo que tu inquietación, digamos, quería citar a Dani Richards, porque la Dani Richards es una crítica que de alguna manera ella impuso un quiebre desde la crítica que hizo de los estudios culturales, impuso un quiebre a un discurso que estaba como más o menos estabilizado en los años 90, finales de los 90, de que existía un nuevo globalismo, de que era todo muy democrático y que Latinoamérica estaba empezando a participar como de manera igualitaria, digamos, en el mercado artístico, y porque los estudios culturales estaban preocupándose en estudiar Latinoamérica, pero según ella, lo que los estudios culturales hacen es crear un término que ella llama de latinoamericanismo, que es, según ella, una relación social de administración del conocimiento. O sea, los estudios culturales hechos en Estados Unidos empiezan a generar conocimiento sobre nosotros.
y agarramos este conocimiento de vuelta y cómo lidiamos con eso. Que es lo mismo que pasa con las lecturas sobre el arte latinoamericano, los artistas latinoamericanos. Se crean estas lecturas externas, pero ¿y cómo nosotros contrarrestamos esta lectura? Entonces, lo que ella plantea es que hay que haber una valencia crítica de lo latinoamericano en relación y tensión con el latinoamericanismo, entendido como relación social de administración del conocimiento. Y esta valencia dependería entonces de nuestra capacidad de resignificar la experiencia en la clave teórico-discursiva de una pregunta por las condiciones y situaciones de contexto, por las diferencias entre hablar desde y hablar sobre Latinoamérica, como dos situaciones enunciativas atravesadas institucionalmente por una relación desigual de saber-poder. Una relación políticamente modificable desde ambos lados, si una vigilante conciencia necesita de una vigilante conciencia autocrítica del dónde y del cómo nos lleva, y a cada toma de palabra tenemos que revisar nuestro propio juego de enunciación. Entonces, apropiarnos es como la Camila menciona, apropiarnos de nuestra historia, apropiarnos de nuestro yo, pero sabiendo que este yo siempre va a ser una imaginación, porque no existe un yo, una esencia, un ser chileno esencial. Las tradiciones son creadas, las tradiciones son inventadas, pero existe una historia, existen procesos que llevaron Chile a ser como es actualmente. Y esta historia componen y hacen parte de lo que son los chilenos y de lo que es el arte chileno también. Está todo atravesado. Entonces hay que apropiarse de eso y hablar desde ahí, hasta asumir un lugar de enunciación. Eso plantea la Nelly Richards. Y yo encuentro que eso es bastante importante tener en cuenta cuando se discute cuál es el lugar del artista en Latinoamérica, cuál es el lugar de Brasil en el juego mundial del arte. Es un lugar periférico, sigue siendo, sí. Ahora quizás vuelva a ser aún más periférico que antes, no se sabe todavía. Pero tener esta voz, asumir la voz, que es lo que los curadores brasileños hacen con bastante como vehemencia y poder. Enuncian, hablan. Nosotros tenemos la voz, nosotros estamos definiendo lo que es el arte. Incluso esto es un problema interno, porque esos definidores del arte interno están hablando por todos los artistas y por todo lo que es el campo de arte brasileño, quizás no, que son los colonialismos locales, se puede decir. Entonces, esos curadores internacionales que logran participar del mundo del arte internacional hagan una voz brasileña, pero que voz esta también, ya es otra, ya entramos en el otro de pero claro, yo creo que tener conciencia del lugar de enunciación es fundamental para participar del juego y apropiarse del lugar, crear redes, crear un campo artístico no coheso, porque nunca va a ser coheso. Las disputas son importantes, que ocurran disputas, que ocurran disidencias internas, pero que exista un campo que dialogue entre sí, mismo para pelear, pero que esté conectado, que esté funcionando en manera interdependiente, digamos. Eso es fundamental para generar un campo artístico, porque, como la Carolina sabe, las publicaciones son importantes para las galerías, que son importantes para los museos, porque si no están las galerías, los museos tampoco pueden tener colecciones, y los coleccionistas son importantes para las galerías y para los museos también, y al medio de todo eso tiene que estar el Estado también. Tiene que estar el Estado como también un agente ahí de fomento y estructurador de este campo, como un agente de inclusión de artistas
y fomentador de proyectos y que mantenga las instituciones, que las fortalezca, porque las instituciones no se fortalecen solas, necesitan de una estructura y instituciones como DEIRE no auxilian a generar mercado también, o sea, los mercados también necesitan de las instituciones, entonces todo está en una situación de interdependencia. Yo creo que es importante reconocer estas interdependencias y trabajar con ellas, crear esta interdependencia, no trabajar aisladamente. Me imagino que sea... Ahora, ¿no piensas que cuando uno crea esos sistemas, por lo menos en Latinoamérica, son bien mixtos? Pienso, por ejemplo, en el caso cubano, que en el caso cubano tú tienes que ver la relación de la creación de la Bienal, la relación de la isla, de los artistas que se fueron en los 80, porque ahora los artistas no se van de la isla, la relación de los cubanos que salieron, que crearon un público en Miami que potenció el arte cubano. Prueba de ellos es el último remate que hubo en Houston, fue el último, el que hizo Marical. Creo que fue. Sí. Y ahí creas un sistema mixto, o sea, tú vas a Cuba realmente es un sistema pobre para ciertos parámetros, pero tú vas dentro y un sistema potente, por ejemplo, para los parámetros chilenos. Entonces, por eso te hablo se pueden crear sistemas mixtos en Latinoamérica. Es que no entiendo bien lo que quiere decir con mixto. Mixto en el sentido de que uno piensa de que ciertos parámetros de mercado, por ejemplo, ciertos parámetros de infraestructura o ciertos parámetros de poder generan ciertos sistemas sanos. Pero me parece que esos sistemas sanos pueden ser mixtos, no necesariamente necesitas una gran infraestructura, no necesariamente necesitas tanto dinero, sino que necesitas una buena idea, gente que trabaje, gente que se relacione. Pero cuando me refiero a estructuras, me refiero a que hay algo que posibilita que eso ocurra. Hay que tener alguna estructura, hay que tener alguna inversión en esto. Sin ninguna inversión no se hace nada, ¿entiendes? Si no hay inversión en una institución, esta institución no puede hacer nada. No puede generar exposiciones, no puede tener una biblioteca, no puede... ¿Me entiendes? Sí, no puede coleccionar, y si no puede coleccionar no puede comprar obra, entonces perjudica a las galerías que también no pueden trabajar y atraer a nuevos artistas que, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo me refiero a cadenas que se interconectan, más bien. Yo veo que sí hay que trabajar las redes, porque eso genera vida, eso genera solidaridad, interconexión, pero sí también hay que plantear que se fortalezcan las instituciones también, porque el ejemplo que te doy ahora reciente de Brasil, que iba a llegar a eso al final, pero ¿serio puedo? Por favor. Tú dices que tenemos en nuestra constitución que deberíamos tener el Ministerio de Cultura, pero te cuento que la primera cosa que hizo el ciudadano que está en el lugar de la Dilma, que no considero presidente porque no lo es, fue cerrar el Ministerio de Cultura. Entonces, que las constituciones tampoco son un documento seguro, se puede secuestrar y se puede anular cuando se dé estos quiebres de poder, cuando ocurren estos quiebres de poder. Entonces, se cerró el Ministerio de Cultura en el año 2015 y por 6 meses toda la clase artística brasileña fue a las calles, fue protesta sobre protesta sobre protesta, y el fulano que dice que es presidente resolvió reabrir, pero lo hizo de manera muy asquerosa, digamos, porque cortó prácticamente lo poco que había de presupuesto de este ministerio, lo cortó. Y lo que mantiene el ministerio básicamente siempre fue una cosa que se llama Ley Rouanet, que es lo mismo que la ley de donaciones de acá, la misma cosa, que son las empresas que aportan y se descuentan de los impuestos, etc. Y aún así,
los presupuestos del ministerio cayeron, pero muchísimo, y se mantienen cosas muy puntuales funcionando actualmente. Y hay una cosa que se llama FUNARTE, que es la Fundación Nacional de las Artes, que tiene unos editales que son fundamentales para la creación de eventos, de mesas, de seminarios, de todo, que está funcionando apenas. Teniendo uno o otra convocatoria, entonces nada está garantido, Está escrito en una constitución. El actual evento brasileño me muestra que ni siquiera una constitución es garantida, porque se anuló la constitución brasileña, se anuló. Así que yo me imagino que hay que luchar por las instituciones también, ¿me entiendes? Y yo encuentro muy feliz que Chile esté abriendo, que esté inaugurando su Ministerio de Cultura en el momento que de Brasil va a pique. Yo creo que eso dice de un momento chileno que yo encuentro, viniendo ahora de mi experiencia brasileña, que puede ser positiva, que hay que aprovechar eso que está ocurriendo para sacar provecho. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué presiones podemos hacer a este ministerio? ¿Qué queremos como artistas de este ministerio? Yo creo que aprovechar que está iniciando el proceso y acompañarlo y presionarlo para que el proceso no se desarme. Justamente eso es lo que hay que hacer, los creadores tienen que juntarse y levantar la voz, porque si seguimos quedándonos callados y esperando la siguiente bienal, el siguiente concurso, es complicado. Sí. Y vuelve a lo que él mismo comentó, de que los artistas tienen que reconocerse como grupo nuevamente, no más como individuos aislados haciendo su obra. Yo creo que hay que un reconocimiento de clase mismo, porque no, de ver que existe un campo artístico y existe personas trabajando en este campo artístico, y ese campo artístico necesita estructurarse internamente. ¿Cómo el campo no se estructura solo, son los agentes que lo hacen, somos nosotros que investigamos, la Camila que trabaja en haciendo publicaciones, él que tiene la galería, ustedes que son artistas, o sea, somos todos que estamos haciendo este campo. Y cómo hacemos para que el campo se estructure y se dinamice y se interconecte. Yo creo que eso sería importante pensar para garantizar que lo que está ocurriendo en Brasil no ocurra acá también. Disculpa. Creo que quería, como estaba pensando en la experiencia de Rodolfo Andauro en el norte, donde es un curador joven, en el fondo, que se especializó y dijo, ya, ok, el norte es norte de Chile, y él invita artistas, tanto chilenos como extranjeros, a recorrer y hacer nada, digamos, de trabajo artístico, sino que solo de juntarse. Y eso en realidad ha sido un esfuerzo de él, yo creo, principalmente. Él ha sido como el motor sólido. Entonces, yo veo que quizá como que uno debiera ya no confiar en que alguien te va a entregar la estructura para hacer las cosas, sino que realmente cuando hay más de Rodolfo Andauro dando vuelta, la institución empieza como a mirar, mira, fíjate que resulta, fíjate que hay cosas interesantes, y lo que puede hacer la institución después es como consolidar esas ideas o agrandarlas, o hacerlas, expandirlas hacia, porque la capacidad de un creador o un investigador no es capaz de abarcar, digamos, todos los artistas, todo el país. De los chicos más jóvenes. A mí me parece interesante, bueno, primero acotar respecto a esto, que siempre ese proceso de la institución y de las propias iniciativas más pequeñas me parece que deberían ir a la par. Sin embargo, las instituciones son demasiado
demasiado larga, entonces si nos ponemos a ver lo de las instituciones, yo ya voy a estar muerto. Y lo otro que me llama la atención es cómo, de alguna manera, siempre cuando empezamos a hablar de arte, siendo, no sé si ahora en Europa, pero por lo que somos seguro latinoamericanos, siempre llegamos al mismo tema que lo social. Y siempre me llama la atención que al principio siento que se habló como si fuera algo que había que repensar en pos de lo estético. Sin embargo, creo que las cosas tienen su propio curso. O sea, a nosotros nos llama tanto la atención que es casi una cosa de sangre llegar a hablar de lo social y de nuestro diálogo interno. Y también me parece un tanto accesorio el asunto de cómo nos ven los europeos. O sea, ellos tendrán su propia forma de vernos, pero me llama mucho más la atención de cómo nos vemos nosotros mismos, de cómo dialogamos, y cómo llegamos siempre, lo que me llama la atención de cómo llegamos siempre al tema social. Es que, disculpa discordar de ti, pero es que no nos veo para nada como accesorio, como nos ven los europeos, porque simplemente no estamos en un mercado, en un sistema artístico que nos permita ignorar la opinión de ellos. O sea, que la opinión de ellos no nos influencie políticamente, económicamente, incluso socialmente también. Entonces, pensar como ellos nos piensan es importante para que nos pensemos también nosotros, ¿me entiendes? Sí. Yo creo que es un proceso dialéctico y constante de escuchar lo que dicen y de decir lo que dicen y volver a decirlo. Ese juego va a ser constante siempre, porque económicamente siguen siendo más potentes y más poderosos. Ni siquiera económicamente, porque los capitales globales ahora no son pertenecientes a Estados Unidos apenas o pertenecientes, están todos en una isla ahí que nadie sabe dónde está esta isla. Ni siquiera los mismos dueños de los dineros saben dónde está su dinero, ahora está como así, esta situación. Pero yo encuentro que es muy importante que nos fijemos en estas opiniones sobre el arte latinoamericano, porque no sé si tú te das cuenta, pero de alguna manera ellos van a influenciar en tu creación, en tu producción. ¿Entiendes? Bueno, yo también estoy en pequeño desacuerdo, o sea, siento que más que desacuerdo que se están tocando dos temas diferentes. Uno tiene que ver como la contingencia de lo social en las investigaciones del arte latinoamericano o chileno, y lo otro como apoyando un poco también lo que dice Raiza con respecto a la importancia de cómo nos miran. Hay ejemplos muy concretos que se suscitan en el mercado. Cuando se subasta una obra, que esto pasó en la subasta de mayo de Christie's de este mismo año, se subasta un Volupa Jarpa, un Alfredo Yal, un par de obras más de latinoamericanas, no llegan a los precios que sí llegan otros artistas, obviamente, pero empiezan a subir sus propios escalafones de sí mismos, ¿cierto? Y se genera una gran contingencia y como da la sensación de que se dan vuelta a mirar Latinoamérica y dicen como, estas piezas están subiendo de valor, estas piezas están teniendo mercado secundario, ya no son artistas modernos, son artistas contemporáneos. Entonces empiezan los coleccionistas y los investigadores, por lo tanto, porque cada coleccionista es innegable que tiene un grupo de investigadores alrededor, empiezan a mirar Latinoamérica, y ese simple gesto que para nosotros creemos que está a millones de años luz de nosotros, de nuestros pequeños lugares en Santiago y Chile, empiezan a influenciar visualmente la obra. Todo lo que tiene que ver con la simultaneidad y la hiperconectividad, de saber que todo esto está pasando, de alguna otra forma, cuando uno sale del círculo se empieza a dar cuenta de una pseudo reproducción de esas obras que se subastaron, de una determinada estética que se empieza a generar, de una condicionante que tiene que ver con determinadas paletas de colores. Tú haz un ejercicio simple, mira Instagram, y te das cuenta que hay ciertos guiños que empiezan a unificar estos discursos, y cuando uno empieza a sacarle las capas a la cebolla, te das cuenta de que en algún momento tuvo que ver o rozó este pequeño fenómeno, y la obra se ve absolutamente inmiscuida en esto que te parece, que a mí me parece, por ejemplo, tan grande. Y si uno se aleja lo empieza a ver. La misma situación de que vengan tantos curadores del MoMA, de la Tate, del Reina Sofía. Estamos llenos de curadores todo el tiempo. Todos están viniendo a Chile, todos están viniendo a Latinoamérica. Eso no es porque un día se despertaron y dijeron, ya, vamos a ver a estos salvajes que viven allá. Hay un tema de inclusión de mercado, están pasando muchas cosas
donde Latinoamérica se está transformando en una región que ya deja de estar tanto en la periferia y empieza a llamarse, me carga este término, el mercado emergente del arte latinoamericano. ¿Y qué implica todo eso? ¿Cuáles son las consecuencias que tiene en la obra, en nuestros propios pensamientos, en nuestras reflexiones y nuestras redundancias de la idea? Está todo metido ahí. Y si nosotros no empezamos a hacer la investigación de cuáles son nuestras temáticas, de por qué Plataforma Caníbal en el centro de la selva colombiana habla de lo que habla, o los que están en la selva peruana, o los de las capitales más grandes de Latinoamérica están pensando lo que están pensando, y cómo nosotros como Chile nos relacionamos a eso, porque al final, raya para la suma, ese es el discurso latinoamericano, y van a venir un par de nuevos colonizadores a decirnos quiénes somos, y cómo tenemos que pensar y qué hora tenemos que hacer. Yo creo que es importante parar 5 minutos el mundo y decir qué están diciendo de mí, por qué pasó esto, y empezar a generar una autorreflexión, yo creo. Si tiene que ver lo que están hablando con lo que está pasando ahora, lo que está haciendo la Getty. Claro. Que están Disculpa, no te invirtiendo entendí lo que pasa, ¿qué? la Getty Foundation, Ah, ya, Getty, ya. donde la ALA, Sí. están invirtiendo una cantidad de dinero en mirarnos a nosotros, Y decir teorías. a codificar la mirada, la voz, a elegir quién mira y dónde mira, y en el fondo apropiándose de algo que no estamos dando ni cuenta. No, pero ni cuenta, es como, yo siento que esto es como una gota de agua, Exacto. que se mete, hasta que de repente vamos a estar de nuevo siendo colonizados intelectualmente y estéticamente por ellos. O sea, los mismos curadores están, y que yo tengo cercanía con varios de ellos mismos están facilitando material para este tema. O sea, el ejemplo que pone el flaco del LA es súper claro. O sea, todo lo que pasa con Radical Woman y la Cecilia Fajardo Gil, o sea, hay todo un tema como Latinoamérica feminista, Latinoamérica pro no sé qué, Latinoamérica papi papá, pero esas son algunas investigaciones. Hay muchos otros temas, pero ellos nos están posicionando de esa forma, ¿cierto? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Seguir en nuestra investigación o reaccionar frente a eso? Tenemos que primero entender cuál es el fenómeno exterior y dejar de pensarnos chilenos y pensarnos como la región en sí mismo. Yo creo que ahí es donde radica la importancia de esta mesa.